¿Cuántos de nosotros caemos en la trampa, por no decir ilusos, de construir en nuestros pensamientos escenarios o posibles realidades que nos gustarían que así fuese? ¿Qué sucede cuando ese tipo de ilusiones que fui construyendo en mi cabeza no terminan siendo tal y como se pensaba? Sin duda, uno vive un doloroso sentimiento de frustración. Y eso me parece la actitud de Pedro, que es la tendencia de todo cristiano a construirse grandes expectativas, no solo de la realidad, sino expectativas de Dios. Entendamos expectativas como aquellos pensamientos que se forjan desde las fantasías y desde nuestras ilusiones. De tal forma que en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, de los versículos del 27 al 38, Jesús inicia en esta sección con una pregunta fundamental, una pregunta que plantea a sus discípulos. Dice el versículo 27, ¿quién dice la gente que soy yo? Como ustedes podrán escuchar en esta pregunta, tiene un punto de partida, un cuestionamiento general, la opinión de la multitud. Más adelante, en el versículo 28, los discípulos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Jesús modifica y plantea otra siguiente pregunta. Ahora les dice a ellos como discípulos lo siguiente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí, como nos damos cuenta, la pregunta general pasa a ser un cuestionamiento particular y que va dirigida hacia sus discípulos. Quien toma el mando es Pedro, respondiéndole, tú eres el Mesías. La respuesta de Pedro confirma justo estas expectativas que él tenía acerca del Maestro, expectativas o ideas que no eran exclusivas de su pensamiento, sino que era también el fruto de un constructo social acerca de este título. A manera de recordatorio, no olvidemos, Iglesia, que la lectura de los evangelios ofrece las herramientas para descubrir que la casa de Israel esperaba y pretendía ver en Jesús el héroe que restablecería el trono de David para poder crear un gobierno contundente, fuerte, independiente, mejor que el que ya estaba, es decir, mejor al Imperio Romano. Jesús sabe de estas ideas mesiánicas judías, de estas expectativas, que iban hacia una configuración de un título político y muy lejos de lo que Jesús proponía acerca del reino de Dios y su misión aquí en la tierra. Por ello, para prevenir que la gente no lo confundiera con estas ilusiones políticas o estas expectativas, trató de prevenir este malentendido. Y aun cuando le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Él respondía, tú lo has dicho. A pesar de esto, Jesús tiene que mostrar este encargo de ejecutar el plano divino de salvación para su pueblo, para la humanidad, pero no a partir de las fantasías e ilusiones de la gente. Si bien Jesús no rechaza su encomienda como Mesías en el plano salvífico, sí rechaza la idea de la expectativa con estas tendencias políticas y monárquicas.
Esta porción del texto del Evangelio de Marcos nos hace recordar que también, así como Pedro y aquella multitud, nosotros como iglesia tendemos a construir un Dios desde nuestras expectativas, un Dios que actúe bajo nuestros deseos y que actúe en muchas ocasiones bajo nuestros caprichos. Por eso, el maestro en el versículo 33 se vuelve a ellos y en particular le responde a Pedro, fíjense, diciéndole de esta forma tan contundente: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Se dan cuenta cómo la tendencia a construir expectativas de Dios es una actitud que no favorece? Y así como Pedro, Dios nos puede responder: apártense de mí, Satanás, porque queremos hacer esta forma obligada de que Dios actúe como uno quisiera. De ahí entonces que esta postura errónea de Pedro no es querer ver al Dios del Evangelio, que nos invita al seguimiento comprometido, libre y también responsable con su palabra. El planteamiento del Dios de Jesús, no el Dios de las expectativas, es un Dios de la esperanza, iglesia, que se hace presente cuando cada uno de nosotros es interpelado por este llamado, por esta misión de vida que Jesús nos invita. La esperanza no es una ilusión y capricho de la persona, como ya lo hemos detallado en esta mirada de la expectativa. La esperanza es lealtad, fidelidad, confianza en un Dios vivo y presente con su pueblo. Es una espera activa y no un estar cruzado de brazos. Por eso, cuando hablamos de este Dios que nos ofrece la esperanza, nos invita, como dice Jesús, a seguirle, a vincularnos a su persona y a caminar no solo en seguimiento, sino aceptando tomar la cruz. Por eso, esta actitud del maestro ante sus discípulos y ahora a su iglesia es una invitación que se hace en plena libertad. De ahí que podemos apuntar en lo que dice el versículo 34. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Subrayemos la primera parte de este versículo. Si alguno quiere ser discípulo mío, si alguno quiere seguirme. El llamado que Jesús hace no es un llamado a ser forzado, tampoco a imponer. El llamado se hace desde esta libertad, porque Jesús apela a esa libertad y a esa disposición responsable ante esta invitación que nos hace. Pero no solo es seguimiento libre, es también, como dice la Escritura, cargar la cruz. Pero aquí hay que devolverle el valor tan significativo de la cruz, porque como cristianos también hemos hecho un gran prejuicio acerca de la cruz, entendiéndolo como un mal, como un castigo o un destino penoso. No, cargar la cruz es acompañar en el sufrimiento como iglesia y como comunidad vinculados a la persona de Jesús. La cruz no es un acontecimiento fortuito, sino necesario. Es decir, cuando Jesús nos invita a seguirle de manera libre y a cargar esa cruz, es desplazarnos con los que sufren,
desplazarnos con aquellos que necesitan ser acompañados y padecer juntos frente al dolor del otro, padecer y acompañar en los traumas del otro, padecer y acompañar en las angustias, las quejas de nuestros hermanos y hermanas, en el prójimo. No te olvides que cuando cargamos esa cruz, es acompañar al sufrimiento de aquellos que están allí con un dolor profundo. Y ese estar presente permite que Dios traiga la paz al corazón del desvalido, le consuele y también le fortalezca. No te olvides de lo que hemos venido reflexionando. Jesús nos invita a ese seguimiento libre y también a cargar esa cruz. Pero hay un tercer elemento, negarse a sí mismo. La negación a sí mismo no consiste en esta especie de actitud ascética o de actos de aislamiento entendido como una vida puritana y religiosa. No, tampoco significa una especie de aniquilación en lo propio. Negarse a sí mismo es conocer solo a Cristo, no a uno mismo. En otras palabras, iglesia, negarse a uno mismo es precisar que Jesús es el que va adelante, no nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que mantenernos firmes, unidos a Él. De tal manera que quien pretenda ayudar a los demás y hacer algo por los demás es profundizar en este conocimiento y vínculo con nuestro Señor Jesús. Si no nos negáramos a nosotros mismos, lo único que conseguiremos es transmitir un virus. Y no me refiero al virus de esta pandemia. Me refiero al virus del egocentrismo, de los temores, de la agresividad, de las ambiciones egoístas, de los prejuicios ideológicos. Este virus es el que hace mucho daño en nuestra manera de relacionarnos. Si aquel se niega a sí mismo, permitirá que la presencia sea Jesús para podernos vincular en amor y en empatía ante el sufrimiento del otro. Pero hay un elemento adicional a ello. Hemos mencionado el seguimiento libre y responsable, el tomar la cruz, el negarse a sí mismo, y una cuarta es seguir a Jesús, es también permitir ayudar a que los otros puedan transitar cuando dicen, pasa de mí, Señor, esta copa. Es decir, es el pastorear a mi hermano, a mi hermana, ante ese sufrimiento, permitiéndole que en este estar junto a él, junto a ella, es permitir reconocer que también Jesús ha sufrido por nosotros y ese sufrimiento ha traído finalmente un triunfo que termina siendo en nuestra redención y salvación como seres humanos. Por eso, seguir a Cristo es llevar la cruz, pero esto consiste no solo en cargar, sino en vivir en comunión con Cristo, pastoreando a aquel que sufre. Y en medio de esta nuestra humanidad doliente, hay que traer el mensaje de esperanza en este Dios del Evangelio. No pretendamos imponer, difundir al Dios de nuestras expectativas, porque de lo contrario caeríamos en este sentimiento doloroso, no solo de la desilusión,
sino de la frustración. El Dios de la esperanza, el Dios de Jesús, de este evangelio, es un Dios que trae paz, que trae consuelo y que trae descanso al desvalido. Palabra del Señor.